Japón es un país archipelágico compuesto por más de 6.000 islas y habitado por casi 130 millones de individuos que se encuentra frente a las costas del extremo nororiental del continente asiático. Es, todavía por su Producto Interno Bruto, la tercera economía más grande del mundo y su sistema político corresponde a la categoría de monarquía constitucional, en la que el jefe de Estado, que actualmente es el emperador Akihito, desempeña funciones meramente protocolarias y quien ostenta el poder ejecutivo en la realidad es el jefe de gobierno o primer ministro, cuya elección resulta de la composición de fuerzas en el Parlamento o Dieta, cargo que en estos momentos es ocupado por el muy cuestionado Naoto Kan. Los diplomáticos y agentes consulares mexicanos se enfrentan continuamente con un problema que es el que cuando hay algún desastre natural, algún conflicto armado, alguna situación de crisis, los familiares de quienes se encuentran en ese país o en esa circunscripción naturalmente se preocupan por ellos, los buscan y acuden a la embajada o al consulado de México para que les ayuden a encontrarlos. Pero muy frecuentemente los paisanos nuestros no se registran con la embajada. No tienen obligación de hacerlo, no hay ninguna obligación legal, pero es una precaución sana realmente hacerlo. El caso que tú viviste en Japón es importantísimo y quisiera empezar este tema preguntándote, en el universo de mexicanos que había allá, ¿qué proporción estaban registrados y cuáles no de los que pudiste encontrar? Nosotros teníamos 1.550 personas registradas y sabíamos que hay 2.200 mexicanos en Japón. ¿Cómo lo sabíamos? Por las autoridades locales. Y platicábamos desde hace varios años y luego les decíamos, oiga, ¿nos puede dar los nombres? No, porque las leyes de privacidad de Japón no permiten. Y lo más que nos daban, por decir algo, en Osaka, pues aquí tenemos 80 mexicanos. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo si yo nada más conozco a 30? Sí. Oiga, ¿me puede decir? No, no le puedo decir los nombres, las leyes de privacidad nos impiden darle esos nombres Ahora, a usted. Ellos en el momento del tsunami, en fin, a partir del 11 de marzo, algunos que no tenías registrados se empezaron a comunicar de inmediato a la embajada. Automáticamente. Tuviste una oleada, digamos. Y tuvimos y llegaron muchos a la embajada y, oiga, embajadores que a mí no me han avisado. Pues es que ¿cómo le voy a avisar si yo no sé que está aquí. Que usted está en Japón? Pero use nuestra página de la embajada, vea las circulares y lo metimos a Facebook. La embajada tiene una página en Facebook y debo decir que fue mucho más efectiva porque las personas sí se meten a Facebook o a Twitter y a través de esos medios creo que llegamos a muchas más personas más rápidamente. Y las circulares de la embajada de qué hacer día a día las poníamos en nuestras redes sociales y así supimos que en muchos lugares fuera de Japón nos estaban leyendo, lugares en América Latina nos estaban leyendo, en España. Creo que sirvió mucho y fue una cosa útil que hacíamos la página, por supuesto, en español, porque no todos los mexicanos o los latinoamericanos o los hispanohablantes que están en Japón leen japonés, pues no. Pero entonces, tener un medio seguro, confiable, como aparentemente juzgaron que nosotros lo éramos, en español, le ayudó a muchas personas a tomar decisiones. Y nosotros hicimos llamados, no le hable por teléfono a su pariente, mándele un correo electrónico, dígale, etcétera. Y eso es una labor fundamental de protección, me parece. Yo sí quisiera que ojalá hiciéramos obligación legal de que los mexicanos se registren. Al menos la promoción, diría yo, ¿no? Decir que en tantos anuncios de gobierno que tenemos en México, si saliera uno por ahí que dijera, si usted va al extranjero es recomendable que le notifique al consulado. Hay países que tienen la obligación legal. No sé, en el caso mexicano habrá gente que diga precisamente si me estoy yendo es porque no quiero que sepa nadie dónde estoy. ¿no? Bien, claro. Se vale. Pero que sí es una cuestión recomendable, porque ya nos ha ocurrido cuando la guerra del Pérsico primera y la segunda, había un grupo importante de mexicanos, sobre todo de mujeres mexicanas en Kuwait. Fue muy difícil, pues únicamente por los familiares de Tijuana, básicamente, en Mexicali, que nos llamaban para decir que estaban ahí. Sí, no. Pero de otra suerte no. Ahora, en cosas ya más grandes, ¿no? Es muy, muy difícil encontrarlos. Nosotros teníamos 68 mexicanos en la zona de Sendai y de donde realmente la zona que fue más golpeada por el terremoto y el tsunami. Y nos concentramos de inmediato en ellos. Entonces empezamos a llamarles, a buscarlos y a preguntarles por otros mexicanos. Y la verdad es que es una red. Y rápidamente, yo diría en 8 días,
localizamos a todos los mexicanos. Estupendo. Sí puedo decir hoy que no hubo víctimas mexicanas. Todos los que nos pidieron de México localice a mi pariente, los encontramos. Solo nos faltaba, por ejemplo, ahorita lo mencionas, una mujer. Y yo sí llegué a pensar que esa persona había sido víctima. No, sí estaba registrada, pero esa persona salió de Japón al día siguiente. O sea, el 12 de marzo se fue y dejó su celular en su domicilio y por eso sonaba y sonaba y sonaba en un pueblito muy cerca de Morioka, que es una ciudad muy chiquita al norte de Sendai, hasta que logramos pues ir hasta su casa, tocar la puerta, decir, no, pues no responde nadie, y vino la autoridad y nos dijeron, no, esa persona no está ahí desde hace varios días. Ahora, yo sí quiero decir públicamente que, y te lo hice llegar personalmente, sí, te lo agradezco mucho, Enrique, que realmente la labor del embajador Ruiz Cabañas en su comunicación hacia México a las 4 de la mañana, hora de Tokio, fue muy importante para los mexicanos. Es que es una obligación, hay que hacerlo. Pero desgraciadamente no se hace por todos. Pues sí. Realmente creo que abriste brecha y te felicito por ello. Te agradezco. Una cosa que yo quería preguntarte, porque en México sí fue muy llamativo. Ha habido movimientos de solidaridad tradicionalmente en México con casi cualquier percance del mundo, ¿no? Los diferentes huracanes en América Central, por ejemplo, en todas las embajadas mexicanas en Centroamérica hay alguna placa que le dio el gobierno local a la Embajada de México por el apoyo con el huracán César o el que se haya tratado el Gilberto, recordarás. En Mitch. El caso reciente de Haití, ¿no? Con su terremoto terrible. Pero creo que el caso de Japón en México es chistoso porque siendo una sociedad muchísimo más opulenta, más rica, con más recursos que todas las que estamos hablando, Centroamérica o el Caribe, se generó un movimiento nacional bien interesante de solidaridad. Lo encuentras en las pancartas de solidaridad con Japón y dónde hacer donativos, qué tipo de cosas hacer, en prácticamente todos los centros comerciales, en sitios públicos en el país. Ahora hay unas que pusieron las de la embajada japonesa agradeciendo a los mexicanos por este gesto. Sí. Bien interesante. Allá me imagino que obviamente llegó de todo el mundo algo, expresiones de apoyo y cuanto hay, o apoyo directo. Ellos registraron en el caso mexicano lo que estaba ocurriendo en México como sí lo digamos, registraron fenómeno social. Y me lo han dicho todo el tiempo. Lo registraron. Hay comentarios como este que me han hecho altos funcionarios diciendo que también esto que ocurrió les ha servido para saber quiénes son sus verdaderos amigos. Y me dijeron, y nos hemos llevado sorpresas de los dos sentidos. No sabíamos que tal país era verdaderamente amigo y otros que pensábamos que eran muy cercanos, pues resulta que no son tan amigos. Ellos nos agradecieron mucho, sobre todo un gesto. Nunca cerramos la embajada. 35 embajadas se salieron de Tokio. Caray. Se fueron a Osaka, Hiroshima. Sí. En esta ola un poco yo diría de histeria colectiva. Y nosotros, por supuesto, nunca cerramos la embajada porque no había razón objetiva para hacerlo. Mandaron a todo su personal o los familiares del personal fuera. Y se sale. Y esto, pues sí provocó mucha... Yo unos días después del terremoto fui a comer a un restaurante cerca de la embajada con 2 o 3 compañeros de la embajada y las personas nos aplaudían en la calle al ver nuestro aspecto extranjero, simplemente de que no se fueron, de que ustedes no se fueron, o sea, son... En Japón a los extranjeros se les dice gaijines. Entonces ahora se creó una nueva expresión, flyjines, que es los que se salen corriendo por avión, por vía aérea. Gallinas, ¿no? De plano. No, gallines no, es jin es persona, gai es extranjero, entonces son los gaijines, persona extranjera. Sí. Entonces los pusieron flyjines. Eso nos lo agradecieron mucho. Están, no es un anuncio el que estoy haciendo aquí, pero el presidente de la Cámara de Diputados de Japón, el speaker, como se le conoce, oficialmente al primer presidente de una cámara de extranjera invitó al presidente de la Cámara de Diputados de México, al licenciado diputado Ramírez Marín, quien va a estar la próxima semana en Japón, qué bien. Con un grupo, y es una invitación oficial que hace el gobierno de Japón, y al primer país que invitan después del terremoto fue a México. Fantástico. Y yo creo que habla mucho, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, pero creo que pues son datos muy interesantes los que comentas de esta relación, pues, siempre importante para México, y pues yo sé que hay un aprecio muy especial entre mexicanos y japoneses de toda la historia. Pues regresamos después de un minuto.